buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos, querida iglesia. ¿Cómo han estado? Queridos amigos que nos escuchan, aquellas personas que a lo mejor por primera vez se están conectando a nuestro culto, les damos la bienvenida y les queremos decir que los amamos en el Señor y que esperamos que la palabra del Señor de este día cale profundo también en sus corazones. Oremos brevemente antes de empezar la reflexión. Padre Santo, Padre amado, estás aquí en medio de nosotros, así lo dice tu palabra, donde hay dos o más reunidos en tu nombre, siempre estás ahí. Gracias Señor por ello. Gracias Señor por darnos palabras, darnos enseñanzas, por redarguirnos, por perdonarnos y por tener misericordia y gracia para con nosotros todos los días de nuestra vida. También te pedimos, Señor, que esta palabra que vamos a comentar sea de provecho para quien la escucha y que la podamos realmente poner en práctica, porque es lo que tú realmente quieres de nosotros. En el nombre de Jesús te lo decimos. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre el verdadero arrepentimiento y para ello les quiero invitar a leer la lectura bíblica de este día que está en Juan, capítulo 16, versículos 12 y 13 en principio. Y en esta lectura bíblica el Señor profetizó lo siguiente: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber, todas las cosas que habrán de venir. Si leemos un poquito hacia atrás el capítulo 12 de Juan, en los versículos 47 y 48, el Señor nos dice lo siguiente: si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Amén. Podemos concluir de estas palabras del Señor que si queremos entrar en el reino de Dios, debemos confesar nuestros pecados a Dios y arrepentirnos. Sin embargo, todos hemos creído por años en el Señor, y aunque a menudo le confesamos nuestros pecados, realmente todavía seguimos siendo capaces de cometer pecados y vivimos en un círculo vicioso de confesión y pecado permanente. Pareciera que no se entiende lo que es el verdadero arrepentimiento y por lo tanto no estamos libres de pecado. Tener claro qué es el verdadero arrepentimiento es extremadamente importante para tener cabida en el reino celestial, que es a donde todos queremos ir y queremos ser merecedores de ello. Recordarán al rey David. Después de darse cuenta de sus malas acciones y de todos sus pecados, él se arrepintió enormemente y aborreció todo lo que había hecho, todos los pecados que había cometido. ¿Y qué hizo? Oró sinceramente a Dios, confesó sus pecados y se arrepintió. Él llegó a tener un corazón temeroso de Dios y que no solo sentía un verdadero arrepentimiento y aborrecimiento por sus pecados, sino que él experimentó realmente un cambio real. Y solo esto es una verdadera expresión de arrepentimiento verdadero, el cambio real. El verdadero arrepentimiento no es solo admitir nuestros pecados y nuestras malas acciones, también debemos conocer cuál es la actitud de Dios hacia estos pecados. Y también debemos comprender la esencia y el daño que nuestros pecados acarrean. Y solo de esta manera puede surgir en nosotros la verdadera reverencia y el temor a Dios. Así sentiremos verdadero arrepentimiento y el aborrecimiento desde el fondo de nuestros corazones, de lo más profundo,
por nuestros pecados. Ya no caminaremos en el viejo camino, en la vieja senda, como siempre lo hemos hecho. Comenzaremos a hacer un cambio en nuestras vidas y a convertirnos en nuevas personas, en nuevas criaturas. La palabra lo dice. Solo esto es el verdadero arrepentimiento. Si la obra de juicio del Señor en los últimos días puede permitirnos ser purificados y lograr así un verdadero arrepentimiento, entonces tenemos la esperanza de que podremos entrar en el reino de los cielos. El verdadero arrepentimiento será el momento en que dejemos de pecar y de resistirnos a Dios. Para finalizar esta reflexión, les quiero invitar a leer en Juan capítulo 17, versículo 17, la palabra que dice así. El Señor está orando por sus discípulos en ese momento. Y dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Parte de la oración que Jesús hace por sus discípulos en ese momento era porque quería que ellos fueran santificados, que fueran santos, que fueran apartados para Él. Es lo que también quiere para nosotros, personas sin faltas, sin errores, personas sin pecado, apartados para Él, verdaderamente arrepentidas, y que seamos luz y sal para otros y que podamos brillar en las tinieblas, específicamente de este mundo que nos toca vivir en este momento. El Señor nos da las herramientas porque su palabra es la sabiduría máxima. Su majestad está en su palabra. Hay que leer su palabra día a día para nutrirnos, para estar firmes en nuestra fe y para poder pedir perdón, arrepentirnos y entender que el verdadero arrepentimiento vendrá en el momento en que nos rindamos a Él completamente. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Oramos en este momento, le pido que inclinen sus rostros para cerrar esta reflexión y te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas de tal forma que transformes nuestros caminos, nuestras sendas. Tú ya sabes cuál es nuestro destino final. Tú tienes un propósito para todos nosotros. Tú sabes, Señor, que sin ti nada somos y que te necesitamos como el aliento del aire de todos los días, pero ese aliento espiritual que cala profundo en nuestros huesos, que llega a lo más profundo de nuestro corazón, y eso permite que el Espíritu Santo, que obra y mora en nosotros, nos permita conducir, nos permita corregir, nos hable, nos dé esperanza, que tengamos, Señor, la bendita, bendita, bendita bendición, valga la redundancia, de ti en el resto del tiempo que nos toca vivir. Por eso te pedimos en esta mañana que seas tú, Señor, abrazándonos, teniendo misericordia de nosotros. Queremos ser santos. Nos falta un buen trecho, pero queremos, Señor, postrarnos a tus pies y decirte que te amamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Y en el nombre de Jesús te decimos todo esto. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos. Gracias por este día. Gracias, Señor, por la bendición de poder comprender de ti. Y los invitamos a que continúen en nuestro culto, pues ya viene la escuelita dominical, después los avisos, posteriormente la alabanza y finalmente la prédica, que como siempre les digo, es la voz de Dios. Gracias. Que tengan una bendita semana, que les vaya muy bien. Saben que los quiero mucho. Chao.
contaremos hoy? ¿Cuál será? La de Elías. ¡Ay! ¿Quién eres tú? Soy Taco. ¡Taco! ¡Hola, Taco! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Niños, niñas, saludemos a Taco, todos juntos. A ver. ¡Hola, Taco! Taco, yo soy la tía Tini. Y qué gusto que hayas venido a acompañarnos. ¿Estás feliz? Sí. ¡Bien! ¿Ahora nos vas a contar una historia? Sí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Taco! Vamos a empezar la historia de hoy, que es la historia de Elías. A ver, Taco, cuéntanos, ¿qué nos traes para hoy? La historia empieza que no ha llovido hace 3 años. Hace 3 años, o sea, es una historia de la Biblia en donde nos cuenta que una vez no llovió por 3 años. ¿Y por qué no llovía por 3 años? Porque Elías oró a Dios para que no lloviera. ¡Ah! Elías oró a Dios para que no lloviera. ¿Y por qué hizo eso Elías? ¿A quién le dijo que iba a pedirle a Dios que no lloviera? Porque había un rey que él estaba obligando a todos que adoraran a un Dios falso. ¡Ay, qué terrible! Ese rey quería que todas las personas en esa época adoraran a un Dios falso que se llamaba Baal y no permitía que adoraran al Dios verdadero de Israel. Pero Elías sí adoraba al Dios verdadero de Israel. Por eso pidió a Dios que no lloviera por 3 años. Muy bien. ¿Y luego qué pasó? Cuéntame. Luego Elías fue donde el rey y el rey le dijo que pensamos que habíamos acabado con todos los que creían en Dios. Claro, ese rey con la mujer de él, una reina malvada, querían matar a todos los profetas del Dios de Israel para que nadie hablara sobre este Dios verdadero y hacerle creer a toda la gente que el único Dios era ese tal Baal. Pero Elías le hizo una propuesta, ¿cierto? Sí. A los profetas de ese Dios Baal. ¿Qué les dijo que iban a hacer? Cuéntame. Les dijo que el que sacaba un poco de fuego era el Dios verdadero y nadie lo podía prender. ¿Iban a hacer una especie de competencia? Sí. ¿Para ver cuál era el verdadero Dios? Sí. O sea, los profetas de ese Dios falso, ese tal Baal, cogieron y pusieron un altar y le iban a pedir a su Dios falso que prendiera fuego. Y Elías también hizo un altar en donde le iba a pedir al Dios de Israel, el Dios verdadero, que también prendiera fuego. Cuéntame, creo que ya sé cuál Dios sí pudo prender fuego. Pero cuéntame tú la historia, ¿qué pasó? El Dios de Baal no hizo nada, sí, no pasó nada. Obvio, porque era un Dios falso. Los profetas de este Dios falso hacían rituales para que descendiera fuego, pero ese Dios no pudo hacer nada. Incluso Elías se le ha de haber burlado, ¿cierto? Entonces, cuéntame, ¿qué pasó cuando Elías oró a Dios? ¿Envió fuego? Sí. ¡Maravilloso! Es el Dios verdadero y les demostró a todos que es el único y verdadero Dios. ¡Dios! ¡Bien!
Oye, y después de esos 3 años, Elías debió haber orado para que vuelva a llover. Sí. ¡Ay, qué bueno! Porque así le demostró a todos que es el Dios verdadero. Bueno, vamos a despedir a Taco hasta una próxima oportunidad. Todos juntos. Adiós, Taco. Adiós, Taco. Adiós. Que te vaya bien. ¡Mua, mua! Adiós. Bueno, niños, nos volveremos a ver otro domingo aquí en su clase de escuela dominical. Los quiero mucho. Espero que les haya gustado la historia que Taco nos vino a compartir. Si uno de ustedes, niños o niñas, quiere compartirnos una historia, también pueden hacerlo. Dile a tu mamá, a tu papá o a la persona mayor en tu casa que se contacte con nosotros a la iglesia para que envíes tu video contando una historia bíblica. ¡Qué emocionante poderlos verlos a ustedes! ¡Los quiero mucho! ¡Mua, mua! ¡Adiós! Hola hermano, hermana, sea muy bienvenido a este espacio que tenemos en que alabamos a nuestro Señor. Le quiero invitar a que sea un encuentro con nuestro Señor, que cada una de las letras de estas canciones sean un mensaje que lleguen profundo a nuestro corazón. Y vamos a iniciar este espacio con una pequeña oración. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de entonar estas alabanzas a ti, Señor. Gracias por el mensaje que tú nos entregas en cada una de ellas. Pedimos que tú nos acompañes, que nos guíes y nos sigas bendiciendo, Señor. Agradecemos tu amor infinito para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Bien, hermano. Vamos a dar inicio entonces diciendo y reconociendo a nuestro Señor como nuestro pastor, que Él nos entrega todo y nada nos falta. En Salmos 23, del 1 al 3, nos dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Bien. Eres tú, mi buen pastor, eres tú,
quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor. Y vamos a seguir diciendo que el Señor es mi pastor y nada, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Nada me faltará, como decía su palabra. Y si vamos a Salmos 46, del 1 al 2, nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar.
ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh Señor, gracias Padre amado, gracias Señor, porque en ti puedo confiar, Señor. Muchas gracias, Padre. Nos vamos con una última alabanza en donde nosotros declaramos que somos nueva criatura, porque lo declara la Escritura.
Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Bien, hermanos, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Y con esta última alabanza que acabamos de entonar, nos despedimos. Ha sido un gusto enorme haber estado nuevamente junto a usted, pudiendo acompañarle con estas alabanzas. Que tenga una muy linda semana. Y si Dios lo permite, nos vemos aquí mismo la próxima semana, el próximo domingo. Hasta luego. Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un honor y estoy muy feliz de poder compartir la palabra del Señor con ustedes esta mañana. Para los que no me conocen, soy Obed Milovanovich, soy estudiante del Seminario de la Alianza Cristiana y Misionera y ya estoy culminando mi estudio de bachillerato en teología y he tenido la bendición de poder hacer mis prácticas pastorales en esta bella iglesia. Así que es un gusto para mí y un compromiso también poder traerles la palabra del Señor en esta mañana. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Tener en cuenta lo más importante.
y va a estar basado en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1 al 11 y 22 al 24. La palabra de Dios dice así: quiero que sepan, hermanos, leyendo en Nueva Versión Internacional, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. El verso 22 nos dice: pero en Judea, las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía glorificaban a Dios. Oremos, hermanos. Señor, ponemos delante de ti este día. Ponemos delante de ti, Señor, este momento que vamos a tener para meditar y compartir de tu palabra. Mi Señor, queremos darte las gracias por todo lo que hemos escuchado, porque a través de las canciones también, Señor, hemos podido alabarte y glorificarte. Señor, pero ahora ha llegado el momento también de comprenderte en medio de tus escrituras, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros con poder y autoridad y que nos ayude a entender claramente, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros este día. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra para nosotros es lámpara que ilumina nuestro camino. Es el alimento que nos da fortaleza espiritual y que cada vez que la leemos, Señor, se hace dulce a nuestro paladar. Y gracias, Señor, porque tu palabra tiene la característica de ser como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y tiene la capacidad, Señor, de discernir las intenciones de nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que quites todo impedimento para que tu palabra llegue de forma clara y precisa a nuestros corazones. Te entregamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. A todos, desde que somos pequeños, se nos enseñan cosas que en la mayoría de los casos han sido traspasadas de generación en nuestras familias. Muchas de estas cosas han sido responsables que tengamos una forma particular de pensar y proceder. Estas cosas son tan fijadas en nosotros que las defendemos a capa y espada, por darlas como una realidad absoluta en muchos casos. Les hablo de las tradiciones. ¿Qué será una tradición? Para definir tradición, encontré en un proyecto de declaración de ley del Senado argentino lo siguiente, que me pareció súper interesante. La palabra tradición, cito, deriva del latín y quiere decir donación o legado.
La tradición es un conjunto de costumbres, ritos, usanzas que se transmiten de padres a hijos. Cada generación recibe el legado de las que la anteceden y colabora aportando lo suyo para las futuras. Termino la cita. Según esta definición, pudiéramos decir que la tradición es una práctica familiar, religiosa y social arraigada en cada persona. Ahora bien, podemos hablar de las características de las tradiciones. Según la psiquiatría, las tradiciones contribuyen al desarrollo tanto del niño como del individuo de diversas maneras. A través de ellas se aprende valores, se fortalece la identidad y la autoestima y también se desarrolla la personalidad. El apóstol Pablo no escapa de esta definición. Al contrario, encaja perfectamente. ¿Por qué? Por el testimonio que vemos en el pasaje bíblico. Hoy les voy a proponer 3 puntos importantes a considerar en estas líneas. Todo con la intención de mostrarles cómo Dios transforma nuestras acciones y tradiciones que en algún pasado hicimos de una forma para que en nuestro presente se transforme para la gloria de Dios. Hermanas y hermanos, en este texto vemos en primer lugar cómo el apóstol Pablo fija una posición defensiva. Sí, defensiva. Pero, ¿qué defendía? Leamos los versículos 11 y 12. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por la revelación de Jesucristo. Estos 2 versículos nos dan una mirada del contexto en que se estaban escribiendo la carta a los Gálatas. ¿Qué estaría sucediendo en estas iglesias? Podemos notar que el pasaje nos dice que el mensaje que se está defendiendo es el evangelio revelado al apóstol por medio del mismísimo Señor Jesús. Por supuesto, esto da una importancia suprema a la semilla que había sido plantada en cada creyente de Galicia, cuestión que había que defender. En la época existió un conflicto muy serio, ¿sí? Un conflicto porque existía en algunos una tendencia judeocristiana de percibir la justificación por medio de las prácticas de la ley judía. Practicaban las fiestas y los cultos tradicionales que los caracterizaban como judíos. Esto lo podemos ver en el mismo Gálatas, capítulo 4, versículos 9 y 10, que dice: pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? ¿Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años? Esta práctica, sin duda, era contraria al mensaje del apóstol. Un mensaje que nos enseña hasta hoy que somos justificados por la fe en Cristo Jesús, como lo expresa el capítulo 2 de Gálatas, versículos 15 y 16. Y lo cito, dice así: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros
Hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora, me atrevo a proponerles un primer punto. Aquí deseo que podamos juntos valorar la obra justificadora de nuestro Señor. Tener claros que nada de lo que hagamos nos justificará delante del Padre. Así lo hagamos bien, así arroje frutos. Nada de lo que hagamos va a justificarnos delante de Dios. Por supuesto, no solo es valorar la obra justificadora de Dios, la proposición, sino que la propuesta también se centra en que no imitemos culturas y tradiciones que nos aferren a prácticas innecesarias en nuestra fe. Hoy en día, hermanos y hermanas, amigos que nos ven en la web, existen movimientos que intentan revivir las prácticas pasadas de la ley judía. Intentan cumplir la ley judía en nuestros días para justificarse delante del Padre. Cuestión que a los ojos de Pablo no son necesarias. Debemos siempre recordar esto y ser agradecidos que somos justificados por nuestra fe, no por nuestras obras. Solo es por su gracia que somos salvos. Así lo expresa Efesios 2, del 8 al 9, que es muy conocido. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Ahora, en segundo lugar, este pasaje nos describe que Pablo fue parte activa de estas fiestas y prácticas religiosas tradicionales. Los versículos 13 y 14 nos dicen lo siguiente: ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Podemos percibir aquí que el apóstol Pablo expresa enérgicamente que por mucho tiempo fue celoso en el cumplimiento de las tradiciones con las que creció desde pequeño, hasta tal punto que vemos que perseguía e intentaba destruir a todos aquellos que no practicaran las mismas costumbres. Su historia y su testimonio nos revelan un pasado violento causado por el apego que tenía a dichas tradiciones. Tradiciones que contemplaban, y esto es importante, una mirada particular de Dios y del cumplimiento de la ley. Quizás nos cueste pensar en que pueden existir momentos en los que nosotros podamos estar defendiendo tradiciones e ideales como lo hizo el apóstol Pablo, cumpliendo celosamente y a cabalidad quizás las costumbres y tradiciones eclesiásticas. Las actividades que hemos hecho por años pudieran estar incluidas aquí. Me pregunto y les pregunto, ¿será esta la voluntad de Dios? Que defendamos fielmente lo tradicional, las actividades que pueden convertirse en una trampa
para no dar un buen testimonio delante de quienes deben ser alcanzados por Dios? O quizás pudiera ser, como les dije, que nuestras actividades, que por años al practicarlas se han convertido en algo tan sagrado, que sin darnos cuenta lo defendemos de tal manera que quienes no la practiquen simplemente los rechazamos y los apartamos. Yo creo que esto está muy lejos de lo que Dios quiere de acuerdo a su plan de salvación para la humanidad. Hermanos, debemos tener mucho cuidado con esto. Por eso, quiero proponerles un segundo punto. Considero que todos nosotros debemos revisar nuestra forma en que hacemos vida en la comunidad, tomando como comunidad la iglesia, pero también cómo hacemos vida con nuestros pares en nuestros trabajos o con nuestras parejas y nuestros hijos en nuestro hogar. O si no eres casado, con tus amistades, con tus hermanos o con tus padres. Podemos causar daño si el activismo nos juega en contra. También creo que debemos cuidar que nuestra participación no se convierta en eso, en un activismo celoso que sea capaz de hacerle daño a quienes no actúen como nosotros. Ahora, el pasaje no queda solo allí. En tercer lugar, quiero ponerlos a pensar en lo siguiente y proponerles algo también. Leamos los versículos 15 y 16. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Y leemos el 22 al 24 también. Pero en Judea, las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía glorificaban a Dios. Amigo que nos estás viendo, aquí podemos observar la voluntad perfecta de Dios al llamar a alguien por su gracia, a alguien a quien se empeñaba en creer y defender ideales y costumbres que podían estar cargadas de Dios en su vocabulario, pero no en su proceder, porque estaban ajenas y muy lejanas a la voluntad salvífica y redentora de nuestro Señor. Es por ello que podemos ver en el apóstol Pablo y en este pasaje un antes y un después en la vida de él. Pero les invito a recordar que Pablo no era una persona que no conocía a Dios. Lo conocía, pero lo que necesitaba era un encuentro con el primogénito de Dios, con el príncipe de paz. Estamos frente a un cambio necesario en la vida de un conocedor de Dios. ¿Qué cosas? A veces pensamos que conociendo a Dios ya no necesitamos cambiar. Pero Pablo nos da una buena lección. Conocedor de la ley. Ley que si la leemos hoy, todavía nos revela a un Dios todopoderoso, que se
manifestó en diversas épocas en el pueblo de Israel. Pero su fe no había estado completa. Su relación con el Padre no podía estar completa si no se encontraba con el único camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Y aquí quiero hablar a aquella persona que nos pudiera estar viendo por la web y todavía no ha decidido creer en Jesús como Señor y Salvador. Puede ser que hayas oído de Él, pero necesitas salir a su encuentro. La Biblia nos enseña que Él quiere que todos seamos llamados al arrepentimiento. Y nos dice Juan 3:16 que Dios nos amó tanto a todos nosotros, incluyéndolos a ustedes, que Dios mandó a su primogénito. Y precisamente es para que todo aquel que se encuentre con Él, crea en Él y no se pierda, sino que pueda tener vida eterna. Ahora, podemos pensar que también nos está hablando a los que hemos dado ese paso de fe en algún momento anterior. Como les dije, el apóstol Pablo era celoso. Y el texto dice exageradamente celoso. Tanto que, como vimos en el punto anterior, su activismo hacía daño. En esta oportunidad, creo que nosotros también podemos llevar ese mismo patrón. Podemos darnos cuenta de qué tradición, qué ideal, qué activismo nos ha hecho vivir incompletos, vivir ajenos a la voluntad de Dios. Pienso y estoy seguro que nuestra fe en Jesús nos hace completos, pero es una fe que debemos vivirla y demostrarla, teniendo claro que no es para gloriarnos, que todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios, pero no para esperar algo a cambio. Les recuerdo, nuestro primer punto decía que nuestra justificación precisamente no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por nuestra fe en Cristo Jesús. Hermanos, nuestra fe debe estar puesta en Cristo Jesús. Pensando ahora en Pablo, en su encuentro con Dios. Fue un encuentro muy difícil, muy rudo para su vida. El asombro fue impresionante. Cayó al suelo y cuando quiso levantar los ojos, había quedado ciego. Pero Dios tenía un propósito y ese propósito era transformar su corazón de piedra, su corazón insensible o su corazón no insensible porque sí sentía, pero sentía celo que dañaba, celo que consumía la paz que él debía tener para compartir las buenas nuevas de salvación. Dios
mandó a su Hijo por Pablo, para que Pablo creyera en él, para que Pablo también gozara de la vida eterna que usted puede comenzar a gozar hoy si decide creer en Jesús como Señor y Salvador. Para los hermanos y hermanas que nos están escuchando, también Jesús siempre sale al encuentro para se me fue la palabra, para volvernos a su camino. Entonces, pensando en ese momento, cuando Pablo tuvo que ser llevado a un lugar para que un siervo de Dios pudiera darle sanidad y volverle la vista, pensaba en las palabras de Job. En las palabras de Job que se expresan en su libro, en el capítulo 42, versículos 5 y 6. Job le decía a Dios algo que me imagino que también pudo haber pasado por la mente del apóstol Pablo. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y cenizas. Nosotros debemos anhelar esa transformación también. Debemos anhelar un encuentro genuino con nuestro Señor. Debemos anhelar con pasión que Él transforme nuestros corazones. Que Él pueda hacer de nosotros la persona que Él quiere que todos nosotros seamos. Y les aseguro que también podrán sentir la misma sensación que tuvo Pablo, que tuvo Job, al decir que antes habían oído de Dios, pero después de su encuentro, de su transformación, pueden ver con sus propios ojos la grandeza de su Señor. Por eso, les propongo este tercer punto. Debemos anhelar esta transformación. Esa transformación que tiene cualquier persona que se encuentra con su Salvador. Es una transformación que nos va a impulsar a mostrar amor, no a atropellar, no a pasar por encima al que no piensa y actúa como nosotros, al que no practica las tradiciones que nosotros practicamos. No, tendremos un nuevo corazón, un corazón capaz de amar como Él nos enseña a amar, capaz de perdonar a quienes nos ofenden, como nos enseña Jesús a orar. La transformación es un hecho inminente, y eso quiero que lo tengamos claro. Es un hecho inminente cuando se busca ese encuentro con Dios en la intimidad, anhelando su presencia en oración, desnudando el alma y el espíritu ante su palabra, permitiendo que su Espíritu Santo moldee todo nuestro ser, nuestro carácter, incluso la comprensión de nuestra fe. Tenemos el ejemplo de Pablo. Su encuentro hizo que sus acciones y testimonio
hayan sido convertidos en un motivo que glorificaran a Dios las demás personas. Estoy seguro de que lo mismo ocurrirá con todos los que estemos urgidos de encontrarnos y de ser transformados por nuestro Señor a través de su Espíritu Santo. Ya casi finalizando, les invito a recordar las 3 propuestas que pude extraer en este pasaje esta mañana. La primera es que debemos valorar la obra justificadora de nuestro Señor y no imitar ninguna cultura y tradición que nos aferren a prácticas innecesarias en nuestra fe. Segundo, debemos revisar nuestra forma de hacer vida en la comunidad, como les explicaba. Comunidad, bien sea iglesia, bien sea trabajo, bien sea familia. Y no solo revisar eso, sino que también debemos cuidar que nuestra participación no se convierta en un activismo que haga daño. Debemos recordar que debemos alcanzar a los gentiles. Ya nos alcanzaron a nosotros. Me enorgullece saber de que soy un gentil comprado por la sangre de Cristo y transformado por su Espíritu Santo. Y tercero, anhelar este encuentro que producirá esa transformación que necesitamos para que nuestro príncipe de paz, para que nuestro Salvador llene nuestros corazones con ese amor que necesitamos transmitir para que los demás lleguen a sus pies. Pensemos en estos momentos en nuestra vida, pensemos en nuestras acciones. Nos identificamos con Pablo. Hemos sido defensores de actividades, de religiosidades, que nos pueden estar alejando de la voluntad salvadora de nuestro Dios. ¿Les parece que sea un momento adecuado para que cierre sus ojos y le pida al Señor con todo su corazón que pueda ser transformado, que necesita que su testimonio y sus acciones sean transformadas para que el nombre de Dios siempre sea glorificado por todo aquel que pueda mirar sus acciones? Yo creo que sí, es un buen momento para tener con el Señor en intimidad esta conversación. Y les digo, por último, que me voy convencido de que podemos tener en cuenta lo más importante, y es que nuestras acciones y testimonio de vida siempre deben estar alineadas al plan salvífico de nuestro Señor. Les animo a que seamos parte de su plan de salvación para la humanidad. Oremos. Amado Señor, has salido a nuestro encuentro una vez más, mi Dios. Perdónanos. Perdona nuestra altivez, Señor. Perdona, Señor, las veces en que hemos hecho las cosas automáticamente, por costumbre. Perdónanos las veces, Señor, en que hemos perdido el rumbo y en vez de amar, rechazamos. Necesitamos un cambio en nuestras vidas, Señor.
Necesitamos un cambio porque sabemos que no somos perfectos. Sabemos que nuestro testimonio en muchos lugares, delante de muchas personas, no ha sido el adecuado. Te pido, Señor, que transformes nuestros corazones, que nos limpies de todo mal, que tu gracia sobreabunde en nuestras debilidades y nos transformes de tal forma que a pesar de lo que somos, podamos vivir amando a nuestros prójimos. Ayúdanos, Señor, a ser esa luz que necesitan todos aquellos que viven en oscuridad. Bendícenos a todos, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y hasta la próxima.